Por favor, cierran los micrófonos. Cuando haya preguntas o consultas, les voy a decir que es momento de hacerlas. El ejercicio dice lo siguiente: usted debe desarrollar un software que le va a permitir recibir tres valores digitados por el usuario, determinar mediante un proceso si corresponden a un triángulo, si no son un triángulo, perdón, si son un triángulo, le va a preguntar al usuario si desea averiguar qué tipo de triángulo es. Entonces aquí lo que hacemos es empezar a dividir lo que corresponde a los pasos a seguir. Primero, capturar tres valores sería el primer paso. A partir de que se capturan esos tres valores, lo que hay que hacer es determinar si es un triángulo o no. ¿Cómo vamos a determinar si es un triángulo o no? Ahí más abajo nos dice cómo hacerlo, y es para saber si es un triángulo se utiliza el teorema de desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este teorema simplemente establece que la suma de dos de sus lados del triángulo debe ser mayor al tercero. Y tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica? Porque si yo tengo un lado que mide 5 y tengo otro lado que mide 5 y tengo otro lado que mide 15, por supuesto, no hay forma de que llegue a cerrar ese triángulo, ¿verdad? Eso en términos generales. Entonces, ese es el teorema, ya está establecido. Ustedes lo pueden hacer con las reglas si quieren validarlo, pero vamos, como bien decía la vieja película, vamos por partes. Eh, ok. Lo primero que hay que hacer es declarar tres variables. Podemos hacerlo en primera instancia de tipo string. Vamos a poner una tmp. Y después las variables de tipo entero a, b, c, punto y coma. Las podemos inicializar en 0 incluso. ¿Ok? Y tmp lo vamos a iniciar en vacío. ¿Ok? Eh, Vamos a utilizar la librería gráfica JOtionPaint.showMessage. No es showMessage, es showInput. Y le vamos a decir al usuario, por favor, o digite un valor punto y coma al final. Esto lo vamos a validar con tmp, va a ser igual a eso. Ok, inmediatamente cuando validamos, lo que hacemos es pasar esa variable a entero. Entonces, a es igual a integer punto firstInt y de la variable tmp. Ok, creo que hasta aquí no debió haber de habido ningún problema. Copiamos, pegamos y pegamos. Usamos la misma variable tmp porque es una variable temporal, y lo que hacemos es asignarlo a las siguientes variables, tanto a, b y c como corresponde. Ok, volviendo a lo que nos dice ahí, la primera parte ya está lista: recibir tres valores. Le estamos preguntando al usuario cuáles son los tres valores que va a evaluar. Digite un valor, digite un segundo valor, un último valor. Aquí lo que habría que hacer tal vez al principio es darle un mensaje de bienvenida al usuario: bienvenido al software. Usted, de acuerdo a tres valores que nos digite, vamos a determinar si se puede construir o no un triángulo. Okay, volviendo a lo que dice acá, dice determinar el proceso si corresponde a un triángulo. Entonces, ¿cómo determinar si corresponde a un triángulo? Ahí está la fórmula, que sería el lado A más el lado B siempre tienen que ser mayor al lado C. Entonces hacemos un if y preguntamos si A más B es mayor que C. ¿Okay? Tiene que cumplirse eso, pero también debe de cumplirse que
A más C es mayor a B. Y también tiene que cumplirse sí o sí que C más B es mayor a A. ¿Verdad? Esas son las tres posibles opciones. No hay más, ¿cierto? Ok, en caso de que eso no se cumpla, el mensaje es muy sencillo. El mensaje sería option pane punto show message diálogo. No se puede dibujar un triángulo. Punto y coma. Si queremos para que quede todo en una misma pantalla, no se puede dibujar un triángulo. En caso de que sí, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ya determinamos si corresponde a un triángulo de acuerdo al teorema de desigualdad. Después dice, si son o si se puede dibujar un triángulo, le va a preguntar al usuario si desea averiguar qué tipo de triángulo es. Entonces aquí vendría una pregunta. Prácticamente sería copiar esto. MP es una variable temporal, la podemos reutilizar. Preguntamos al usuario, ¿desea averiguar qué tipo de triángulo se puede formar? Pasamos acá. Entonces, una vez que sabemos de que esto se cumpla, cualquiera de estas tres opciones se cumple, le vamos a preguntar al usuario, ¿desea averiguar qué tipo de triángulo formar o se puede formar? Aquí sería dos opciones muy sencillas. Se lo deberíamos poner al usuario acá inclusive. Le deberíamos decir sí o no. ¿Verdad? Que el usuario digite sí o no. Entonces, if, si el usuario digitó que sí, ¿verdad? Entonces yo vengo tmp punto, perdón, tmp punto, es decir, lo que traiga lo que haya digitado el usuario, independientemente sea mayúscula o minúscula, es un sí. Entonces, ¿qué hago? En caso de que no, ¿qué hago? En caso de que sí, muy sencillo. Vamos a determinar qué tipo de triángulo es. En caso de que no, viene otro mensaje. ¿En dónde le pondríamos al usuario? Gracias por participar o gracias por utilizar el software. Gracias por participar. Ahora bien, ¿cuáles tipos de triángulos hay? Ojo, vamos acá otra vez. El teorema simplemente me determinaba si era un triángulo o no, ¿verdad? Y ahí te daba tres ejemplos, utilizando A, B y C, con A7, B10, C5. Y ahí hacía las validaciones. Pero yo tengo que recordar que hay tres posibles tipos de triángulo. El más fácil es el equilátero. El equilátero termina siendo el más fácil porque es cuando A es igual a B y es igual a C. Es decir, los tres catetos digitados tienen el mismo valor. El otro que sigue sería el isósceles. El isósceles funciona cuando dos de sus lados son iguales, ya sea A es igual a B y diferente de C, y A es igual a C diferente de B, o C es igual a B diferente de A. Estamos, entonces, lo primero. La persona dijo que sí, entonces vengo y hago dentro del if la primera pregunta. A es igual a B. Y de una vez para que sea más fácil. Y B es igual a C.
En caso de que eso se cumpla, muy sencillo, en caso de que no se cumpla, vamos con la siguiente evaluación. En caso de que A sea igual a B y B sea igual a C, o sea, la respuesta es triángulo isósceles. Perdón, triángulo equilátero. Else if, en caso de que eso no se cumpla, vendría un else if, y el else if, ¿qué preguntaría? Podemos hacer, hay dos formas. Podemos averiguar que A sea igual a B y diferente de C, o B sea igual a C y diferente de A, o C sea igual a y diferente de B. Pero eso termina siendo tal vez la expresión muy larga. O simplemente le preguntamos que A sea diferente, no sea igual que B y B sea diferente de C y C sea diferente de A. ¿Okay? Veamos, ¿me he explicado bien hasta acá? Sí, pro. Los demás, Sí, ahora sí. Sí, profe. isósceles. Está bien escrito isósceles, va tildado, ¿verdad? Ok, vamos a repasar. Entonces, ojo que todavía no lo hemos terminado. Dice, usted debe desarrollar, aquí una R, ¿verdad? Desarrollar un software que le va a permitir recibir tres valores digitados por el usuario. Aquí digita un valor, aquí digita un segundo valor y aquí digita un tercer valor. Lo hago de esta forma para que en caso de que quieran, aquí podrían poner utilizar validación de isNumeric. Ustedes lo completan. ¿Ok? Después de esto dice determinar mediante un proceso si corresponde a un triángulo. Ya sabemos que de acuerdo a este teorema que está aquí explicado, es un triángulo cuando A más B es mayor que C, cuando A más C es mayor que B o cuando C más B es mayor que A. Si esto se cumple, quiere decir que es un triángulo. En caso de que no se cumpla, no se puede dibujar un triángulo o no es un triángulo. Si son un triángulo o si los tres lados conforman un triángulo, le va a preguntar al usuario si desea averiguar qué tipo de triángulo es. Entonces, aquí se le pregunta al usuario, ¿desea averiguar qué tipo de triángulo es? ¿Qué triángulo se puede formar? ¿Sí o no? Si el usuario digita un sí, entonces viene para acá y va a evaluar qué tipo de triángulo es. Si digita un no, le va a decir gracias por participar. En caso contrario, volverá a pedirle al usuario nuevamente las tres validaciones hasta que decida salir del software. Ojo, por eso no habíamos terminado. Entonces, en caso contrario de que el usuario no quiera saber qué tipo de triángulo es, entonces, gracias por participar y le vuelve a preguntar si desea volver a averiguar si los tres valores es un triángulo. A ver, alguien abrió el micrófono, ¿tiene alguna pregunta? Ok,
Ok, yo aquí tengo este if que empieza en la línea 24 y termina en la línea 52 porque se complementa con el else. Por lo tanto, si yo quisiera hacerlo para que eso funcione muchas veces, ¿en dónde empezaría el do? A ver, jóvenes, quiero que ese ejercicio todo funcione. Bueno, primero probémoslo. Vamos a guardar, lo vamos a probar, vamos a correrlo. Y los valores que, bueno, cualquier valor, vamos a necesitar 10, 12 y supongamos que el otro es 8. ¿Desea averiguar qué tipo de triángulo se puede formar? ¿Sí o no? Okay. Ahí nos hizo falta algo, ¿verdad? Deberíamos decirle a la persona, apenas entra, que sí es un triángulo. Digamos que sí. Es un triángulo escaleno, porque todos sus lados son diferentes. Entonces, aquí ya nos dimos cuenta que nos hizo falta algo. Un JOption pane punto show message si es un triángulo. Vamos de nuevo. El triángulo más fácil es el que tiene todos los lados iguales. 10, 10, 10. Si es un triángulo, muy bien. ¿Desea averiguar qué tipo de triángulo es? Yo le pongo que sí en mayúscula. Triángulo equilátero. Le doy a aceptar y termina. Esto podríamos hacerlo de dos formas. E incluso podríamos implementar una nueva opción que no sea el show input. Vamos a ver, le voy a dar control tab y voy a borrar esto para asegurarme de que el usuario no se equivoque. Es decir, que si yo le digito sí, el usuario puede ser que no digite la S y solo ponga la I y se equivoca, entonces va a ir a la parte del no. Aquí yo tengo una que se llama el confirm diálogo. Vamos a ver qué tiene esa. Ok, vamos a escoger esta opción. Desea averiguar qué tipo de triángulo se puede formar, sí o no. Podemos quitar esto tal vez. Y aquí me da un pequeño error que me dice, ese método no me devuelve un string. Ok, vamos a ver qué me devuelve el confirm. Me dice, es un estático, throw, exception, show question, message, diálogo, input. Parámetros, se va a mostrar un mensaje. Y no sé qué me devuelve. Vamos de nuevo. No, es show confirm. Ok, ahora sí tengo el confirm. Componente y va a devolver un sí o un no o un cancel. Los parámetros y retorna un entero. Aquí les dice que va a retornar. Retorna un entero indicando la opción que seleccionó el usuario. Entonces, ¿cómo sabemos qué implica cada uno? Bueno, solo sabemos que va a devolver un sí, un no, un cancel, es decir, un 0, 1 o alguna otra opción. Entonces, vamos a declarar una variable nueva que se llame OP. La inicializamos en 0 por cualquier cosa. Y acá lo va a capturar en OP. Pero recuerden de que yo necesito pasar eso. Sería a integer.parseInt a ver, está diciendo el método de opción show config diálogo es no aplicable. Ah, ok, ya entiendo. Aquí dice que necesita un componente. Show config diálogo ocupa un componente, es decir, me hace falta algo que supongamos que es el null.
Incompatibilidad de tipos. Vamos a ver. No se puede convertir en un string, ok. Entonces, ahora sí. Ok, vamos de nuevo para que más o menos veamos la serie de errores y cómo llegué a resolverlo. Voy a darle control Z, control Z. Ok, así era como lo tenía originalmente, ¿recuerdan? Show config diálogo. Vamos a volvernos esto para acá. Ok, entonces, en primera instancia me da una serie de errores ahí que me dice, el método JOptionPaint Short Config Diálogo tiene un componente, que era lo que se me había olvidado, y el objeto. ¿A qué se refiere con un componente? Este es el componente, aquí cuando yo le pongo el null, ¿verdad? Este es el componente, aquí me hacía falta. Entonces yo equivocadamente no había leído bien el error y como sabía que el show config diálogo me devolvía, aquí lo dice, me va a devolver un entero, yo creí que tenía que cambiarlo a entero, por eso puse el integer parseInt. Pero después me di cuenta que no, que nada más era de agregarle null, coma, y ahí le agregaba el componente. Acuérdense que ponemos null porque no pertenece a ningún objeto más grande o no está dentro de ningún otro objeto. Y aquí me dice que hay una incompatibilidad de tipos. Por supuesto, porque él dice no podría convertir ese valor en un string. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el show config diálogo lo que me devuelve es un entero. Entonces voy a cambiar aquí y le pongo OP, que era mi opción de OP. Ahora bien, OP tiene dos opciones o tiene tres opciones. Lo que tengo que hacer es quitar esto para que no me afecte tanto y le pongo si OP es igual a un 0, va a hacer algo, ¿verdad? Ok, yo lo voy a correr y digito un valor 10, 10, 10. Si es un triángulo y después me dice, ¿desea averiguar qué tipo de triángulo se puede formar? Tengo sí, no o cancel. Todavía por alguna razón no sé qué significa el 0, qué significa el 1 o qué me devuelve el cancel. Lo que podría hacer en este caso, digamos, para jugármela antes de batear, como le puse ahí, OP igual a 0, es más, lo puedo cerrar y le puedo poner acá esto. El valor devuelto es, veamos, el valor es, y le concateno OP. Entonces, ¿por qué? Porque digamos de que yo vuelvo aquí al show confirm y yo no veo en ningún momento, o no leí, digamos, que me devuelve él. Es decir, el sí me va a devolver algo, pero no me dice qué significa el sí. El no me va a volver un número, pero no me dice qué significa el no. Tal vez tengo que ir a investigar un poquito más, pero entonces yo lo que hago es, para no complicármelo, antes de ir a buscar a Google, lo vuelvo así. Entonces otra vez 10, 10, 10, si es un triángulo, y digamos de que yo le doy sí, me devolvió un 0, ok, aceptar. Lo vuelvo a correr, vuelvo a digitar 10, 10, 10, y digamos de que le doy no, me devolvió un 1, muy bien, se termina, gracias por participar. Nuevamente, el usuario solo va a tener tres opciones, es un triángulo, ¿y qué pasa si el usuario digita cancel? Le devuelve un 2, 0, 1, 2, ok. Entonces, ojo que yo al utilizar el confirm, esto ya no lo ocupo, necesito, si el usuario digita un 0, viene para acá, pero si no digita un 0 y si digita un 1 o un cancel, ¿qué pasa?
en cualquiera de los dos casos, a mí no me afecta, porque lo único que me interesa es si el usuario digita que sí. Si él sí decide averiguar qué es un triángulo, le voy a decir de qué tipo de triángulo es. Si él no decide o si cancela, entonces no pasa nada. Entonces la única que me interesa es esta. Ya saben qué implica el show confirm dialog. Muy bien, pero todavía no hemos terminado, todavía no lo hemos hecho para muchas veces. Viene otra vez la pregunta. Yo les dije que el if que empieza en la línea 23 termina en la línea 55 y el problema me dice, aquí lo dice, en caso contrario volverá a pedirle al usuario nuevamente las tres variables hasta que decida salir del software. Entonces, ¿dónde debería, les estoy preguntando, necesito que alguno me conteste, dónde debería poner yo mi do para empezar a hacer el ciclo de muchas veces? Entre la 15 y la 16. Entre la 15 y la 16, sí, particularmente en la línea 15. ¿Por qué ahí? Que necesitan los valores. Exacto, porque ocupo volver a pedir los valores. Puede ser que alguien me hubiera dicho acá, ¿verdad? En la línea 23, pero no tiene sentido porque si yo lo pedía en la línea 23, no me iba a volver a pedir los valores. Do, abro corchete, sé que este corchete se va a cerrar aquí, porque sabíamos que terminaba la línea 56 cuando escribo eso, entonces le pongo cerrar corchete, aquí pongo un while, ¿verdad? Y dentro del while va la consulta y un punto y coma. Ojo que aquí debería preguntar algo. Entonces, perfectamente, el show input, yo me lo podría traer para acá abajo. Lo puedo poner al mismo nivel, ahorita lo acomodamos y le pregunto al usuario al final, ¿desea volver a consultar? ¿Desea volver a validar? Bueno, igual le vamos a poner, ¿desea volver a validar si es un triángulo con sí o no? ¿Verdad? Pero podríamos perfectamente volver a utilizar esta, la de show confirm. ¿Dónde está? Acá. ¿Verdad? Entonces voy a utilizar esta mejor. Me parece que es un poquito más práctica. Vengo para acá. Lo que hay que averiguar es, aquí en el while, cómo va a funcionar eso. Voy a pegarlo. P, lo alineo. Desea volver a validar tres. Desea volver a validar tres valores para ver si forman un triángulo. ¿Ok? Desea volver a validar tres valores para ver si forman un triángulo. Hay tres opciones: sí, no o cancel. En caso de que sea así, es decir, que es la que me interese, vamos a ver si me aplica bien. Si OP es igual a un 0, entonces voy a seguir dando vueltas. Cuando digite cualquier cosa que no sea un 0, va a terminar. Probémoslo. A la fácil, 10, 10, 10. Si es un triángulo, desea averiguar qué tipo de triángulo es, le digo que sí. Es un triángulo escaleno, muy bien, aceptar. Desea volver a validar tres valores para ver si forman un triángulo. Si le digo que sí, debería volver a preguntarlos, vamos a ver. Y efectivamente, 12, 15 y 5. Si es un triángulo, 12, 15 y 5. Sí, sí forman un triángulo, muy bien. Le digo que no. ¿Deseas averiguar qué tipo de triángulo es? Le digo que no. Gracias por participar. ¿Desea volver a validar tres valores a ver si forma un triángulo? Le voy a decir que sí otra vez. Voy a quitar 20, 10 y 1. Me va a decir no se puede dibujar un triángulo, aceptar. Y si le doy que no, debería terminar. Y si le doy cancelar, también debería terminar. Y en el primer caso sí termina. Lo vuelvo a correr.
12, 12 y 56, no, eso no me da un triángulo, 12 y 12 y 20, me va a decir si es un triángulo, desea averiguar, le voy a decir que sí, me debería decir que es un triángulo isósceles, aceptar, desea volver a validar tres valores para ver si forma un triángulo, hay que cancelar y efectivamente no vuelve a dar vueltas. Ok, vuelvo al ejemplo, en donde me decía que a partir de tres valores determinara si era un triángulo o no. Lo hizo, sí. Después me determinara qué tipo de triángulo era. Hay tres posibilidades. Equilátero, que es donde todos sus lados son iguales. Escaleno, que es donde todos sus lados son diferentes. O isósceles, que es donde dos de sus lados son iguales con respecto al otro. Lo hizo, sí, y lo probamos. Y después, en caso contrario, volver a pedir al usuario nuevamente las tres variables. Y efectivamente está haciéndolo con el do. Ya para cerrar, lo que podemos hacer es seleccionar todo esto. Le damos en Source y le damos Format para que me lo ponga bonito. Y aquí empieza el do en la línea 14. Termina en la línea 49. Después de que pide los valores, el primer if empieza en la línea 23 y termina en la línea 45 con el else. Dentro del if hay otra consulta con una nueva cajita de texto que es el confirm diálogo. Este if interno empieza en la línea 30 y termina en la línea 40. Dentro de este hay la validación a ver qué tipo de triángulo es, con una opción, una segunda opción aquí y en caso contrario la tercera opción, y ahí me determina triángulo equilátero, escaleno o isósceles. Y después gracias por participar. Les consulto, ¿hay alguna duda? ¿O me expliqué bien o no me expliqué bien? A ver. Muchachos y muchachas, ¿me escuchan? Sí, profe, no, en realidad la lógica sí está muy buena, en realidad. Yo le iba pensando así, lo que pasa es que yo mismo me hice el colocho, por decirlo así, al leer las instrucciones, más bien. Claro, perfectamente. Puede ser de que yo lo haya, digamos que la forma de expresarlo con esos errores ahí ortográficos, cometiera el error que los enredara un poco. Ojalá que no haya sido así. Trataré de que no vuelvan a existir esos errores, pero mi recomendación, como siempre, es ir separando esto. O sea, para el examen ustedes tienen que programar. Entonces, ustedes desarrollan un software que le va a pedir recibir tres, que le va a pedir, ven ahí, que le va a pedir recibir tres valores digitados por el usuario. Ahí viene una primera parte. Determinar mediante un proceso si corresponde a un triángulo. Ahí viene una segunda parte. Si son un triángulo, le va a preguntar al usuario si desea averiguar qué tipo de triángulo es. Ahí viene una tercera parte. Y en caso contrario, volver a pedir al usuario nuevamente las tres variables hasta que decida salir del software. Entonces, ahora bien, ojo que es más fácil determinar ya aquí en esta parte, es más fácil determinar si es un triángulo equilátero y si es un triángulo escaleno, y ya después, por default es isósceles. Porque si yo hubiera empezado con el isósceles, esa validación es bastante larga. ¿Por qué es bastante larga? Porque yo debía de validar que A es igual a B, que A es igual a B, pero o sea, tenía que ver y además, A o B diferente de C, ¿verdad? Porque ya validé eso, diferente C. Esto en en un primer cuadrado, perdón, en una primera validación, en un primer paréntesis. Y además eso tenía que aplicarlo tres veces, es decir, tenía que volver a preguntar si A es igual a C y diferente de B, o si B es igual a C y diferente de A. Y en cualquiera de los casos, aquí se ligaba con un OR, ¿verdad? Entonces sí se hacía muy grande esa expresión.
pero ya cuando uno maneja las propiedades de los objetos que usted tiene que evaluar, entonces termina haciéndolo uno de la forma un poquito sencilla. ¿Alguien más que quiera referirse al texto? ¿Se aceptan tomatazos? Muy bien.